Estamos listos para escuchar. No venimos solo a escuchar a una persona, ¿verdad? Sino que venimos a escuchar realmente la palabra del Señor. Oía a un predicador esta semana que decía que muchos cristianos hoy día van a la iglesia como que van a un teatro. Y a mí me ha tocado estar alguna vez en una situación así, donde el pueblo está sentado como que es un público. Pero usted no es público, mi hermano. Y este salón no es la iglesia. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Y cuando estamos aquí reunidos como una familia, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y venimos a escucharlo a Él. No a ver un espectáculo o a calificar a los músicos o al predicador, sino que a escuchar la palabra. Y la palabra tiene tanto que decirnos. Amén. Y el mensaje de hoy es un mensaje de su palabra poderosa, que viene a animarnos. Porque su palabra dice que nosotros antes no éramos nada, ni pueblo, ni nada. Más bien estábamos muertos. Y un muerto no es ya nada, perdonen. El muerto es polvo que volvió al polvo. Y así estábamos nosotros, muertos, sin poder tener relación con Dios. Pero Él pagó por mi vida, por tu vida, por la de cada uno de los que estamos aquí, con esa preciosa sangre que cantábamos. Hay poder en la sangre del Señor Jesucristo. Esa sangre que fue derramada por amor de ti, para darte la vida eterna, para poder abrir la puerta que estaba cerrada y podernos sentar en la mesa donde estaba el lugar tuyo y mío. Y ahora, después de no haber sido nada, la palabra dice que somos una nación santa, un pueblo consagrado, un pueblo de reyes, de sacerdotes y de profetas, mis hermanos. Y de esa bendición es la que vamos a hablar hoy, de la grandeza del poder del Señor en nuestras vidas. Amén. Vámonos por favor a Deuteronomio 28:13. Esta es una porción de la palabra que a mí me gusta mucho, porque habla de bendiciones. Y nos gusta escuchar cosas buenas, porque bendición es hablar bien. Cuando uno dice, te bendigo, está diciendo, hablo bien de ti. Te voy a desear las mejores cosas de mi corazón. Y en Deuteronomio 28:13, Dios le está hablando a un pueblo que viene y que está en el desierto y que ha pasado muchas pruebas, 40 años en el desierto, sin agua natural de los pozos, sino con el agua que venía de la roca de Horeb. No tenían pan que ellos pudieran sembrar y tener trigo, pero no les faltó ni un día el pan. Y no tenían tiendas donde ir a comprar ropa, pero su ropa no se gastó, sus zapatos no se gastaron. Y este pueblo estaba a la entrada para ir a la conquista de la tierra prometida por el Señor. Pero antes de entrar, Moisés les recuerda una palabra que Dios ha dado, y es la palabra de bendición. Y en Deuteronomio 28:13 está concluyendo las bendiciones y les dice, te pondrá el Señor, ¿por qué? Cabeza y no por cola. Imaginémonos un animalito. ¿Cuál es de esos que tienen cabeza y cola? ¿Verdad? ¿Qué es donde está el cerebro? En la cabeza. ¿Qué es lo que va por delante? Amén, la cabeza, no la cola. Por eso hoy había un dicho por ahí que decía que más valía ser, aunque fuera cabeza de ratón, que cola de león. Siempre la cabeza va por delante. Y el Señor está haciendo aquí una promesa, terminando diciendo, tú vas a estar al frente. No vas a ser de los que vayan en la cola, no vas a ser de los atrás, no vas a ser de los pobrecitos que no llegan y que no alcanzan la victoria. Tú vas a ir al frente. Te pondré al Señor. ¿Quién es el que te va a poner en ese lugar de privilegio? El Señor. Y no por cola. Y estarás, ¿dónde? Encima, no por debajo. Vas a ser de los que van a tener autoridad, poder, y no de los que están ahí siguiendo, sino tú vas a ser el que va por delante, al que está arriba. Y dice, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios
que yo te ordeno hoy, para que los guardes, cumpla y cumplas. Qué preciosa palabra. Muchas veces hemos oído esta palabra y probablemente hemos visto los versículos de cada una de ellas. Me van a acompañar a Deuteronomio 28 desde el 1. Acontecerá, otra vez, que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mis hermanos, yo no me había puesto de acuerdo con Susi ni con la otra persona que me pasó un papelito de la palabra del Señor. Pero la misma palabra que nos dieron proféticamente hoy en la mañana, que escuchemos, porque Él ya nos está hablando. Es con lo que Él había puesto anticipadamente, que íbamos a partir esta mañana en la prédica. Acontecerá, ¿qué dice ahí? Que si oyeres, ¿pero cómo? Atentamente, porque oír se puede oír de muchas formas. Se puede oír como oír llover, se puede oír sin prestar atención, se puede oír con mucha atención o con poca. Pero Él dice que lo hagamos atentamente, poniendo todos nuestros sentidos. Y entonces va a acontecer que si hacemos eso y ponemos atención a lo que Dios nos dice, en el versículo 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres otra vez la misma palabra, si pones atención, si le escuchas la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. ¿Dónde vamos a ser benditos? ¿Dónde nos va a ir bien? En todo lugar, mis hermanos. Eso quiere decir que nos va a ir bien en la ciudad y en el campo. Está hablando que en cualquier lugar donde te encuentres, no importa si es el desierto, no importa si es una parcela, no importa si es en Nueva York, si es en Guatemala, no importa donde tú estés, aunque el mundo esté patas arriba, el Señor declara que a los que son de Él y escuchan atentamente su palabra, ¿cómo les va a ir? Bien. Además dice en el versículo 4, también va a ser bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Todo lo que tú produzcas va a ser de bendición. Todo. Dice en el versículo 5, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Esas son las cosas que tú ya tienes en tu haber. Lo que es tuyo va a ser bendito. Versículo 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Cuando vayas de camino, cuando salgas al colegio, cuando vayas a la universidad, cuando estés en la casa, en la mañana, en la noche, a toda hora, en el lugar donde estés, en todo camino. Y en el versículo 7 dice, el Señor derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. El Señor está diciendo aquí que tú vas a ser un vencedor en todas las circunstancias en las que se presenten adversidades contra ti. Pero ¿cuál es la condición? Porque empezamos hablando de una condición en el versículo 1 y 2. Si oyeres atentamente la voz del Señor. El problema es que a veces oímos solo las bendiciones, pero no hemos oído previamente lo que el Señor ha hablado para tener estas bendiciones. Y si seguimos, dice en el siguiente versículo, que todo lo que hagamos va a ser bendito. En el versículo 9, que nos va a confirmar en el versículo 10, que la bendición del Señor va a ser visible para los hermanos, para las demás gentes, incluso para los no creyentes. Yo te pregunto, mucha gente a tu alrededor ve tu vida y ve la bendición que hay sobre tu vida. Incluso tal vez se han preguntado, ¿qué tienen ustedes? Yo sé que sí ha sido. Porque la bendición del Señor se ve y otros la anhelan, incluso a veces la envidian. Y dice en el versículo 11 que la bendición de Él no va a ser una bendición así chiquita o con miseria, sino que va a ser de sobreabundancia. Leamos el versículo 11, donde dice, y te hará el Señor, ¿qué? Léanlo conmigo, sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar.
va a haber sobreabundancia en ti. Cuando hablamos de la tierra prometida para nosotros, es nuestro propio corazón. Aquí adentro seremos sobreabundados en las gracias y en las misericordias de nuestro Dios. Amén. La palabra de bendición no es una palabra pequeña, es muy grande. Y fíjense que termino con el versículo 12. Porque todas las bendiciones que Él nos da, no solo son para nosotros, sino para bendecir a otros. Nos va a alcanzar hasta para dar a muchos. Dice que uno va a prestar y no va a pedir prestado, mi hermano. No depende de cuánto tengas tú en la cuenta del banco. Depende de que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, Él hará que lo mucho, lo poco, lo grande, lo pequeño, el lugar donde te encuentras, sea de bendición. Y esta palabra nos tiene que confrontar grandemente a nosotros los hijos de Dios, porque esta palabra fue puesta en el Antiguo Testamento, pero es vigente. Y más para nosotros que antes aún, porque para nosotros tenemos la mayor bendición que todavía ese pueblo no tenía. Nosotros tenemos al Mesías que había de venir. Él ya vino, cumplió, Él oyó atentamente toda la palabra y la puso por obra. Y conquistó para nosotros todo lo que había que conquistar y venció a todos nuestros enemigos. Y nos ha dado todo eso, ya, no lo vamos a recibir en el futuro, ya lo tenemos. Pero tenemos que echar mano de esas verdades. Y eso era lo que se refería a mi hermana cuando le dio el Señor esa palabra este día. Estamos aquí y estamos a veces clamando, anhelamos tu presencia, pero su presencia ya está aquí. Él está aquí aún antes que nosotros viniéramos. Lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y dejar que Él fluya dentro de nosotros, dejar escuchar su voz atentamente. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente, subraya ese versículo, por favor. Acontecerá quiere decir sucederá, esto va a venir. Si oyeres la voz de tu Dios atentamente. Empecé diciendo que somos cabeza y no cola. En su boletín, en el tercer párrafo, dice, nuestro lugar no es la cola para ser arrastrados de aquí para allá. La cola, el animal la lleva por donde quiere arrastrándola. Pero nosotros no somos la cola, somos la cabeza. Y no debemos de permitir ser arrastrados por las corrientes del mundo. Ni debemos someternos a los pensamientos de otras personas que ni conocen al Señor. Al contrario, nosotros somos llamados a hacer que ese mundo que no conoce a Cristo se someta a Él. Nuestro llamado es ese. El ir al frente no es para tener un señorío sobre los demás y aplastarlos. Es para tener un señorío sobre ti mismo y para poder ser luz y ser sal en este mundo. Primera de Pedro 2:9. Si me acompañan, por favor. El apóstol Pedro está aquí hablándole a una congregación en los albores del cristianismo, expuestos a muchas batallas. Eran los que vivían, a los que ellos les escribió, fueron de verdad perseguidos, criticados, incluso llevados a la muerte. Y ellos estaban viendo esta situación. Ser cristiano era difícil. Y hoy también lo es, mi hermano. Hoy no nos llevan a un coliseo romano y nos queman en la hoguera o nos ponen en un juicio para decir que somos una secta. Pero en ese tiempo los cristianos eran una secta. La religión oficial era la judía.
Y los romanos tenían cualquier religión porque aceptaban a cualquier dios, y mientras no fuera en contra del dios emperador, todos estaban de acuerdo. Pero resulta que los cristianos no aceptaban al dios emperador. Entonces ellos sí eran un problema para los romanos. Y eran perseguidos, tanto por judíos como por romanos, que era el estatus político de la época. Pero Pedro les hace un llamamiento a estos que reciben esta carta, y que en ese tiempo probablemente se estaban sintiendo que no eran los más importantes, que no tenían fuerzas, que estaban como a la deriva. Y mis hermanos, la situación de este mundo, de hoy en día, nosotros estamos siendo perseguidos. Tal vez no estás siendo perseguido tú en la manera personal, pero mira lo que rodea, mira lo que hay en las redes sociales, mira todo lo que va contra nuestra fe, para hacernos sentir que nosotros no tenemos nada y que no somos nada. Pero Pedro nos recuerda, así como lo recordó en aquel momento, nosotros somos un linaje escogido. Linaje escogido, ¿qué quiere decir? No somos cualquier cosa, sino que venimos, nuestra ascendencia, dice en Juan 1, porque no nacieron de padre y de madre humanos, sino que han nacido de la mismo linaje de Dios. Dios mismo los ha engendrado por la fe en Jesucristo. Nosotros venimos de Dios. Nuestra ascendencia ni siquiera es un rey humano, si eso nos pudiera importar. Tener sangre azul humana, que ni se ve, porque si se la corta usted las venas, le va a salir sangre roja igual que a todos. Pero en nosotros está la sangre divina. La sangre de la eternidad, de la vida, está en nosotros. Y Pedro eso es lo que empieza diciendo en 1 Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido. Valore usted lo que Dios le ha dado. Usted no es cualquier cosa. Cuando usted tiene una convicción de que usted es un hijo de Dios, usted no es igual que los budistas, ni es igual que los maometanos, ni es igual que los judíos siquiera. Porque los judíos están todavía como enemigos de Dios. Ellos están llamados a arrepentirse y a venir y a reconocer que Jesús es el Señor. Es cierto, ellos creen en un solo Dios y Dios no se desdice de sus promesas. Y Dios sigue siendo amándolos, y por eso ha elongado su misericordia para con ellos. Pero la victoria va a venir para ellos cuando doblen sus rodillas y reconozcan que Jesucristo es el Señor. Porque es el único camino. Nosotros no somos igual que la iglesia tradicional, mis hermanos. Tenemos una gran diferencia, porque nosotros hemos creído que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. No pongamos las cosas todas al mismo nivel. Separemos lo santo de lo profano, lo limpio de lo inmundo. Tenemos esa posición de autoridad y de dignidad. Y se los decía hace un momento, no es una posición para enseñorearnos de los demás, sino que es una posición para enseñar a los demás y para guiar a los demás y que tengan salvación. Porque Dios eso es lo que ha hecho por medio de Jesucristo, abrir una puerta para que los hombres que estaban muertos y condenados eternamente a la perdición tengan oportunidad de salvación. Y ese mensaje nos lo ha confiado a nosotros para que seamos sus embajadores y que roguemos, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. Vámonos a Mateo 16, 13, 20, porque este es el fundamento de esta palabra de autoridad. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esta pregunta es actual para mí y para ti. Jesús está aquí delante de ti hoy y te está haciendo una pregunta.
¿y quién soy yo para ti? Anótala si quieres en tu boletín. O guárdala en tu corazón. Pero es necesario que este día no te quedes solamente con la pregunta, sino que tú le des una respuesta a Jesús. ¿Y quién soy yo para ti?, dice Él, para tu vida. Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, a veces esta palabra se queda corta cuando solo la exponemos, pero aquí hay unas verdades tremendas. ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús en ese momento? Eran un montón de hombres del pueblo judío, con una tradición histórica, con conocimiento de la Torá, de sus libros sagrados, pero que tenían delante de ellos una esperanza única, que los hacía permanecer en la fe, y estaban esperando un hecho único para sus vidas. Y era la venida del Mesías anunciada por el Señor desde Génesis 3:15. Que vendría uno nacido de mujer que le aplastaría la cabeza al enemigo del hombre. Y esa promesa de Dios es desarrollada a lo largo del Antiguo Testamento, de diferentes momentos y diferentes promesas que el Señor ha hecho a su pueblo, que vendría ese Mesías. Mesías quiere decir el Cristo. Mesías es en hebreo, Mesaya, y Cristo es en griego. Pero ambas palabras quieren decir lo mismo. El ungido, el que traía sobre él la identidad, la autoridad, el peso de gloria del Señor a esta tierra. Y entonces Jesús le está preguntando a esos que conocían la Biblia: ¿quién dicen ustedes que es el Mesías? El que va a venir. Y se habían presentado por ese tiempo algunos hombres que tenían cualidades como para hacerlo. Y algunos pensaban seguramente que Elías, con los milagros que hizo, ese era el Mesías. Y otros dijeron: no, Juan el Bautista, que salió a predicar, que vivía comiendo miel silvestre y vistiéndose de pieles de animales, ese debe ser el Mesías, porque vive una vida de austeridad, y seguramente, porque hemos visto con qué poder y autoridad habla de las cosas de Dios. Pero Jesús los confronta y les dice: ¿y quién soy yo para ti? Y Pedro, tomando la palabra, pensemos, Pedro era uno de aquellos que lo había estado escuchando durante algún tiempo. En ese momento tiene una revelación gloriosa y toma esa revelación. Eso no era que él le salió sino de sí mismo, sino que vino esa revelación, esa palabra de Dios que le habló a Pedro en su interior, y Pedro inmediatamente contesta: tú eres el que tenía que venir. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Fíjense la palabra de Jesús. ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y Pedro contesta: tú eres el Hijo de Dios. En Jesús estaba la naturaleza plenamente humana y totalmente divina. Es el Hijo del Hombre, totalmente solidario con nosotros como hombre, pero lleno del poder y la autoridad de Dios, porque en Él está la divinidad completa, la plenitud de la divinidad. Y este es el fundamento de esa autoridad que nosotros hemos recibido delegada. Porque en ese mismo momento, Jesús le contesta a Pedro, después de que Pedro hace esa confesión de fe. Eso es la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le responde: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esta verdad que tú tienes hoy no vino a ti porque te lo dijo ningún ser humano, sino porque Dios, aquí dice, mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Yo te hago esta pregunta: ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que murió por ti en la cruz del Calvario? ¿Crees en el perdón de tus pecados por medio de la sangre bendita de Jesucristo? ¿Crees que tienes acceso al trono de la gracia?
Bendito seas tú, como sea que sea tu nombre, que has declarado eso esta mañana. Porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo ha revelado el Padre que te anhela, que te ama. Él te lo ha revelado. El que tengas fe, el que estés aquí y que tú tengas fe, es obra del poder de Dios en tu vida. Es obra del amor eterno de Dios, que con amor eterno te ha amado y que por eso nos trata con bondad. Amén. Gracias, Señor. Y ese es el fundamento de la autoridad. Porque en ese momentito, en ese mismo momento, Jesús le hace una declaración a Pedro y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca, usa dos palabras, tú eres Pedro, Petra, piedra, una roquita, una cosa insignificante. Pero sobre esta roca, ¿la roca cuál es? La declaración de fe de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa roca es el fundamento de la iglesia y de nuestra fe y de la autoridad. Porque esa roca es la que sostiene todo el cuerpo de Cristo. No es Pedro. Pedro dice: tú eres Pedro, tú eres una piedrita, pero sobre esta roca. Pedro no podía ser roca. Ninguno de nosotros podemos. El mismo Jesús se los dice después: ustedes sin mí no pueden hacer nada. Más tarde también a Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Cómo iba a ser él la roca si no tenía ni fuerza para sostenerse a sí mismo? La roca es Jesucristo. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y por eso es que su iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta verdad te edificaré a ti que eres mi iglesia. A ti que eres mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El poder del infierno no puede contra la verdad maravillosa. Jesús es el Señor, el Hijo del Dios viviente. Gloria a su nombre. Y esto nos lleva nuevamente a la palabra que empezamos. Acontecerá que si escuchares atentamente la voz del Señor, tú te volverás un hombre totalmente dependiente, o mujer, o joven del Señor Jesucristo. Somos reyes. Somos pueblo de reyes, porque tenemos el linaje real. Y el linaje real nos debe llevar a cambiar el sabor que tiene el mundo. El gobierno de un país tiene autoridades, en los nuestros pues somos república, hay presidentes, es la máxima autoridad, pero donde hay reyes, o en el pasado esos reyes dirigían a su pueblo a portarse de determinada manera. Mi hermano, nosotros no estamos como reyes de la nación, pero tenemos un reino. El primer reino que tenemos es nuestra propia vida, donde tenemos que gobernar y no dejarnos ser gobernados por las cosas que están a nuestro alrededor. Tenemos un reino en nuestra casa, donde debe prevalecer la palabra y las virtudes y los principios de la palabra del Señor, donde debemos enseñar a nuestros hijos. Y la palabra de sal que nos ha sido dada, ponerla ahí. De uno en uno le cambiamos el sabor al mundo. El problema es, como decía la palabra de profecía de hoy en la mañana, escuchamos, pero no atendemos. Escucha atentamente lo que te está diciendo el Señor hoy. Tú ya tienes la palabra en tu corazón. Tú ya tienes el poder de Cristo. Tú eres la sal que puede cambiar, empezándote a ti mismo. Contra cualquier vicio, contra cualquier pecado que quiera dominarte, tú tienes el poder del nombre del Señor, tienes el poder de la sangre, tienes el poder del Espíritu Santo, porque ya nos lo ha dado para ser más que vencedores y gobernar. Que gobierne Cristo en tu vida. Pablo lo dice de otra forma en 1 Corintios 6:12, si quieren me acompañan. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta debe ser una declaración nuestra.
No es algo que escribió Pablo hace 2000 años aproximadamente. Es algo que está vigente y que yo lo puedo hacer mío. Para mí, Cristo me ha libertado, y donde está el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la palabra? Hay libertad. Hay libertad. No tenemos que andar con miedo de, voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, me como esto, no me como aquello. Hoy está de moda la comida kosher. Algunos que ni son judíos comen comida kosher. ¿Qué quiere decir kosher? ¿Qué quiere decir? Que esa comida está especialmente preparada para no ofender a Dios. Pero nosotros, Jesucristo nos dijo realmente, y el Señor mismo se lo confirmó a Pedro cuando bajó aquella sábana, come, le dijo, todo está para que nosotros lo comamos y dispongamos de eso. Comámoslo con acción de gracias, con agradecimiento y bendiciendo los alimentos. Incluso las cosas que están hoy, yo estoy de acuerdo, cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestro cuerpo, evitemos aquellos alimentos que nos pueden causar un daño, pero no nos vayamos a los extremos, mis hermanos, porque todo alimento que es bendecido por el Señor es de bendición para nuestras vidas. Todo me es lícito, hablé de alimentos, pero también de acciones, de actitudes. Mi hermano, hay cosas que vamos a dejar de hacer o de hacer, no porque no las podamos hacer, sino por temor y reverencia al Señor. No me dejaré dominar por ninguna de ellas, de aquellas cosas que el mundo ofrece. Para los jóvenes que están aquí, no me dejaré dominar por el lenguaje con el que todos mis compañeros se comunican. ¿Has pensado? ¿Cómo es tu lengua? No me dejaré dominar por los pensamientos de todos los demás que dicen que hagamos y volvamos. Oía de un caso de unos niños que aquí nosotros, gracias a Dios, hace mucho tiempo que Halloween fuera, ¿verdad? Porque ofende al Señor. Ofende, es algo que no queremos en nuestras vidas. Pero oí de un caso de unos niños que estaban en esa celebración y con este juego que hacen ahora de las pistolas de que sacan pelotitas de colores, ¿cómo se llama? Gocha. Entonces va un jovencito, y van 4 jovencitos, pero uno más pequeño y 3 mayores, y van disparando, y con esto le disparan a un vagabundo en la calle, un señor mayor. El vagabundo cree que son balas de verdad, y su corazón se acelera y muere de un infarto causado por el miedo, no por las balas, porque esas balas no matan, pero le provocó la muerte porque creyó que el susto le provocó un infarto. El chiquito dice, no lo hagan, pero los grandes decían, sí, hagámoslo, y riéndose. Jóvenes que están aquí, ¿cuántas cosas ustedes son influenciados por sus compañeros, por sus amigos? ¿Cuántas cosas? ¿O cuántos son ustedes los que influencian a los demás? Los que dicen, no lo voy a hacer. Y no es que no pueda o que yo quiera, sino porque esto ofende a mi Dios. Y tomas una posición delante del Señor. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Hay películas que tú puedes ir a ver. ¿Puedo ir a ver? Puedes. Si puedes, si tienes el dinero para pagar la entrada. Si tu mamá te da permiso. Pero si ahí, en esa película, se está ofendiendo el nombre de Dios, tú debieras levantarte y salirte de ese cine. Aunque los demás se rían de ti y digan qué ridícula o qué ridículo. Te hablo a ti, joven, que estás aquí hoy, pero también a ti, adulto, que estás aquí hoy. Porque muchas veces nosotros somos los que estamos en el cine con nuestros hijos y nosotros tampoco nos levantamos. No me dejaré dominar de ninguna. Ese es el señorío que Dios nos da, el poder de tener en nuestros corazones. Y Pedro lo dice también en la primera de Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, hablándole a los pastores, pero tú eres también un ministro del reino de Dios. El señorío no es como algo que impongo a otros y yo no lo vivo. El señorío de Cristo lo vivo primero yo en mi vida, y como lo vivo en mi vida tengo una autoridad, porque el ejemplo que doy
es dado por la autoridad de Cristo. Vive una vida de rectitud, de acuerdo a los principios y valores morales del reino. Eso es reinar, mi hermano. Usted tiene el poder para reinar sobre usted, sobre todas las situaciones que son opuestas a la verdad del Señor. Amén. Y real sacerdocio. No solo somos llamados como reyes a gobernar, pero también a ser sacerdotes. Y esta mañana cuando me levanté, le decía, Señor, esta palabra que me dice, porque si el único rey es el Señor, y el único sumo sacerdote es el Señor, y el único profeta, la palabra, profeta quiere decir, Él trajo el punto final a la palabra de Dios. Él es la palabra encarnada, pero Él nos delegó esa función. Y entonces yo decía, Señor, yo no soy sacerdote, como en la cabeza tenemos lo que es un sacerdote, pero sí lo soy en cuanto al ministerio que el Señor nos ha delegado. El sacerdote era el único que podía entrar al templo. Y había uno especial que era el sumo sacerdote que solamente una vez al año podía entrar hasta el lugar santísimo. Pero para entrar primero que había hacer una matanza de animalitos para que la sangre de los animalitos cubriera los pecados de los mismos sacerdotes que eran humanos y que cometían pecado. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él vino a sustituir todos los animalitos, ya no más sacrificios de animales. Él fue, no porque lo agarró alguien y lo puso sobre el altar, sino que Él mismo tomó sobre sí la leña y caminó hacia el altar, hacia la cruz. Nadie me quita la vida, yo la doy por ustedes. Y su sangre que fue derramada ahí no era solo para tapar por un periodo de tiempo mis pecados o tus pecados, sino que la sangre preciosa de Jesús, en la que hay poder, vino a cancelar la deuda del pecado. Vino a cancelar la deuda. Tenemos vida no solo natural, sino la vida espiritual, porque hay una sangre que está delante del trono celestial, está en el propiciatorio eterno, y por esa sangre nos podemos acercar. Por eso es que podemos postrarnos en su presencia, adorarlo, sentir su presencia aquí entre nosotros, porque la sangre nos abrió el camino. Y entonces, ¿nuestro sacerdocio en qué consiste? Y yo veía cuáles eran parte de algunas características del sacerdocio que habla el Señor que querramos. El sacerdocio es santo, y esto quiere decir que ha sido usted apartado para servir y ministrar a un Dios que es santo, que está apartado, no a esos diosesitos con D minúscula. Muchos escriben Dios con minúscula. Mi hermano, Dios siempre se debe escribir con mayúscula, porque es el único verdadero Dios, el eterno. Además de ser un sacerdocio santo, nunca debemos de olvidarnos que nuestro sacerdocio es una ocupación o un ministerio delegado, porque el único sacerdote intercesor, el único sumo sacerdote es Jesucristo, y no hay otro intermediario entre Dios y los hombres. Miren, esa era la función en el Antiguo Testamento, de que los sacerdotes entraban para poder recibir la palabra de Dios y luego salían para afuera y le daban al pueblo el perdón. Pero el pueblo no tenía derecho a estar en la presencia del Señor. Pero todos nosotros que estamos aquí y que hemos creído en Jesucristo, tenemos el derecho, porque Él nos lo ha dado, de entrar hasta su misma presencia. Y tenemos, al recibir de Él, todo el poder y la gracia para poder llevar para afuera y para ministrar a todos los que no le conocen. Esta delegación está en Mateo 28, 18, 20, si me acompañan. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el que está hablando aquí? Jesús resucitado. Jesús que ha vencido al enemigo, a la muerte, y está de pie
y les está haciendo una declaración a sus discípulos. Todo potestad me es dada en 2 lugares, en el cielo y en la tierra. El poder de Jesucristo no solo es para este lugar, sino que es sobre toda la creación. Y ya la ha sido dada, porque Él, por su obediencia y por su entrega generosa, el Señor lo levantó y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y un trono ante el que se dobla toda rodilla, ante el nombre de Jesucristo. Toda potestad le ha sido dada a Jesucristo. Y entonces dice, por tanto, con este poder que yo tengo, yo a ustedes les digo, ¿qué les dice? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, yo estuve o yo ya me voy y regresaré. No, Él estaba confirmando, es cierto, me voy ahorita, pero yo no me voy, les voy a dejar mi Espíritu Santo y voy a estar con ustedes cada momento de su vida hasta el fin del mundo, para que ustedes puedan hacer esto que les estoy delegando. Y mis hermanos, yo me estoy gozando hoy. Figúrense que hay un retiro que estamos con casa llena de hombres. Eso es algo glorioso. Se quedaron gente que no pudo porque ya no había lugar para ellos, para el próximo retiro. Miren, eso es una respuesta del poder de Dios para nuestras vidas. Gracias, Señor, por esos hombres a los que hoy se les está predicando que Jesús es el Señor. Y oramos porque cada uno de ellos regrese glorioso, contando el testimonio de la obra poderosa que Cristo ha hecho en sus vidas. Sabemos que así va a ser. Y Ezequiel 44:23, si me acompañan, por favor, habla de una de las funciones que tiene el sacerdocio santo. Ezequiel 44:23. Aquí está Ezequiel hablando de lo que Dios ha dicho, que van a ser sus sacerdotes. Y este punto es algo que es particularmente valioso para nosotros y vigente. Enseñarán a mi pueblo. ¿A qué? ¿Entre qué? Entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, dice esta versión. Esa es nuestra función, mis hermanos. Tú que ya tienes la verdad del Evangelio, tú que escuchas domingo a domingo la palabra de Dios, sea mucho o sea poco, lo que está escrito en tu corazón, tú ya tienes con qué enseñar a alguien, para enseñarle a diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Entre lo que es limpio y lo que es inmundo. Hay cosas que son inmundas, mis hermanos. La iglesia hoy tiene que pararse. Hay una batalla terrible contra la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice clarísimamente, desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hasta las cartas de los apóstoles, que los homosexuales no entrarán en el reino de Dios. Igual que los ladrones, igual que los mentirosos, igual que los hipócritas. Así lo dice, no es invento mío. Pero hoy hay Biblias incluso donde han quitado esos versículos. Y donde muchos jóvenes hoy, influidos por el ambiente a su alrededor, dicen, ay, pobrecitos. Y les voy a decir, sí, pobrecitos, porque si no se arrepienten, viene sobre ellos un juicio de condenación. Y nosotros, como oí a un pastor predicar esta semana, debemos tener una actitud hacia ellos de misericordia, de pensar que necesitan escuchar el mensaje de Dios y llevarlos con el mensaje de Dios al arrepentimiento para que sean salvos. Si están en necesidad y tienen hambre, nosotros, la iglesia, tenemos que extender nuestra mano para darle de comer. Y si está desnudo, tenemos que extenderlo, quitarnos el manto y ponérselo para cubrir su desnudez. Sí, pero de eso a que aceptemos su pecado y que digamos que no, eso es igual hoy, no, mis hermanos, porque la palabra de Dios es clara. Y tenemos que tomar una posición y no dejarnos arrastrar por esas tendencias del mundo. Amén. Enseñarán. Tenemos que tener convicciones. Saber en qué creemos y por qué creemos. Para que no nos muevan de donde estamos. Porque la palabra de Dios más adelante nos dice que, lo vamos a ver hoy cuando hablemos de profetas, todavía me quedan unos minutos. Hay que tener cuidado. Porque no todo el que se dice profeta es profeta. Los profetas que hablan de parte de Dios van siempre a hablar
de acuerdo a lo que dice su palabra, no en contra de lo que dice su palabra. Y ahí entro a profetas, porque tú también tienes profeta, tú eres profeta del Dios Altísimo. Y no digas como dijo Jeremías, soy muy chiquito, yo no sé hablar, o como dijo Moisés, soy tartajo, no puedo. Mi hermano, desde antes, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, y aún antes fuimos escogidos, lo hablaba yo cuando hablamos de propósito, fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo, y fuimos llamados por Él para un propósito. Y su palabra ha sido puesta en nuestros corazones conforme la promesa del Señor a los que hemos creído en su nombre. El Señor ha puesto un fuego en nuestros corazones de su Espíritu Santo para proclamar la grandeza del Señor. Y dice Él en su palabra, en Amós, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si tú eres hijo, eres profeta. Y el Señor nos lo ha estado anunciando todo lo que viene por delante. Vayan ustedes, mucha gente no conoce ni la palabra de Dios, ni los anuncios de juicio que vienen sobre este mundo. Están con la mente oscurecida, en la ignorancia no solo de lo que están haciendo, sino en la ignorancia de la palabra de Dios. Y cuando tú se las predicas, a veces hasta se burlan de ti y se ríen. Pero el Señor dice que Él no va a hacer nada sin que lo sepamos nosotros. Mis hermanos, aquí sí que el Señor nos ha anunciado con creces lo que viene. Viene tiempos difíciles, nos dijo hace algunos años, en el 2008, para no ir muy lejos. Ahí están las prédicas en la página web. Y ha venido cumplimiento. El mundo está, no como estaba hace 8 años, está peor. Y está sufriendo la humanidad. Son tiempos difíciles. Y Él nos lo anunció, que vienen esos tiempos. Pero también nos anunció que Él viene por su iglesia, por los que son suyos. Y nos dijo, estén firmes, manténganse firmes en la verdad. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Guarden el depósito de la fe. Guarda lo que tienes, presérvalo, es un tesoro. La palabra del Señor es un tesoro para tu vida. Si el león ruge, Amós 3:8, y si quieres búscalo en tu Biblia, porque ahí está. Si el león ruge, ¿quién no temerá? El Señor está rugiendo en estos tiempos, mis hermanos. El león de la tribu de Judá está levantando voz de trompeta. Está llamando a su pueblo en primer lugar para que tomen su posición en la batalla, para que tomen una posición de firmeza en lo que nos ha enseñado. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Aquellos que no saben lo que es el sonido del león. Aquellos que se creen que están seguros y confiados. Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Si el Señor te habla a ti, tú no puedes quedarte callado. Hay un mundo ahí que nos está llamando el Señor a que les hablemos el mensaje del Señor. Hoy tenemos oportunidad, una forma de llevar el mensaje es invitando. Y gloria a Dios lo estamos haciendo. Ya viene el siguiente retiro, el de mujeres. Sigamos, no nos cansemos. Hoy renovamos nuestras fuerzas y salimos de aquí con más alegría y con más gozo a anunciar el mensaje de Cristo Jesús. Y dice Jesús, si se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. El anunciar la palabra de Dios tiene un costo. Si tú le vas a hablar a una persona que no cree en el Señor o que tiene convicciones de otra fe y tú le presentas el mensaje de Cristo, es muy probable que te rechace a ti por lo que le estás diciendo, pero en realidad quien está rechazando es el mensaje del Señor. Y muchas veces uno se queda callado porque le da pena hablar del mensaje de Cristo. Hay que ser prudentes y hay que saber el momento oportuno, así como cuando se le echa la sal a la comida. La sal está para dar sabor, pero si se te va la mano, la comida es incomible, porque entonces se pasa. Y hay un momento que es para echar la sal, porque es el momento oportuno cuando se está cocinando, donde va a adquirir los sabores, le va a potencializar el sabor a la comida. Pero si tú quieres agarrar la palabra de Dios como que es un martillo y predicarla
en un momento inoportuno, lo que vas a hacer es muchas veces que la gente se vacune contra ella. Tenemos que pedirle al Señor esa sabiduría y prudencia para poner esa palabra de Dios en el momento oportuno y ser sal, que nuestra palabra sea esa sal que condimenta y que da sabor y que cambia verdaderamente el corazón. Y sabiendo que aunque muchas veces lo hagamos aún con prudencia y con sabiduría, aún así podemos ser rechazados. Pero eso no nos debe detener. Aún Jesús fue rechazado por los propios. Y no lo rechazaron los de las vecindades. Los de sus propios, dice la palabra, sus hermanos creían que estaba loco. Y no lo escuchaban. Pero también hay premio. Porque van a ver quienes sí te van a escuchar. Y esos que te escuchen van a recibir premio de profeta, dice la palabra de Dios. El que te escucha a ti, aquel que tú, aunque sea una pequeña palabra, la reciba porque tú le hablaste como un profeta, va a venir bendición para su vida. Y bendición para ti. Y termino con esto. ¿Qué palabra profética es la que debemos de hablar? Acompáñenme a 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo es la palabra profética? Más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos. Nuevamente la palabra atentos. Como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis hermanos, el don de profecía es vigente, pero ningún profeta que sea hijo de Dios Altísimo va a estar profetizando cosas que van en contra de la palabra de Dios. Porque la palabra profética segura es esta que tenemos aquí, que es la palabra de Dios. Él ya aquí ha dicho, y el profeta puede traer una palabra para ti personal, sí, de hecho hoy nos habló y nos trae, miren qué palabra profética vino de acuerdo a lo que íbamos a hablar hoy. Ni Susi, ni la otra persona que estaban aquí, que me trajeron la profecía que el Señor les dio, sabían de qué iba yo a hablar. Y era del escuchar con atención a su voz, de prestar atención, mis hermanos. Yo te invito hoy a que reflexiones sobre lo que hemos hablado. Tú eres un rey. Amén. Tú eres un sacerdote real, santo, y eres un profeta del Dios Altísimo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Vamos a orar, vamos a ponernos estamos en la presencia del Señor, pero le vamos a dar respuesta a esta palabra que Él nos ha dado. Si el Señor te mostró hoy que en este ministerio que Él te ha dado tú has estado fallando, que te has dejado influir y que en lugar de ser cabeza y de ser guianza tú eres arrastrado, hoy es un buen día para pedirle perdón, para decirle: Señor, perdóname, quiero tomar mi lugar en la batalla, quiero responder a ti. Señor, yo sí quiero tus bendiciones, pero hoy oí atentamente y tú me dices que eso, escuchándote atentamente tu palabra, creyendo en ti y obedeciéndote a ti, donde vienen todas esas bendiciones. Es algo personal, mi hermano. Y si lo estás haciendo, dale gracias al Señor, porque esta no es obra humana, es obra de Él en nosotros. Es por su gracia y por su misericordia y por el poder del Espíritu Santo, porque nada podemos hacer sin Él. Cierra tus ojos y piensa un momento en lo que el Señor te habló a tu corazón. ¿Estás batallando con tu alma? ¿Con sentimientos?
Tú eres rey para gobernar sobre ellos. Hay un enemigo que te quiere destrozar. No te olvides que no es contra carne y sangre que luchamos. Hay un león rugiente que está buscando devorar a aquellos que son de Dios. Y tú tienes el poder del nombre de Jesucristo. Tienes el poder de la sangre de Jesús. Tienes el Espíritu Santo en ti para decirle fuera en el nombre de Jesús. Estás batallando con situaciones económicas. No importa si estás en el desierto o en la ciudad. No importa si estás en dificultad o en éxito. Tú ya eres rey, porque el Señor así lo ha dicho para ti. Y aunque no veas nada, ni veas la salida, Él ya la tiene para ti. Dile, Padre mío, gracias. Vengo a ti confiada en la sangre de Jesús, a decirte perdóname, porque no he tomado mi lugar, porque se me había olvidado escucharte atentamente. Aquí estoy, quiero responder a tu amor, Señor, y quiero tomar el lugar que tú tienes para mí. Yo te he escuchado hoy, Señor, y quiero agradecerte por tu bondad en mi vida. Quiero agradecerte por la obra que has hecho en mí, por darme la vida, Señor, por sostenerla, por tu provisión, por tu cuidado, tu salvación, tu sanidad. Gracias, Jesús. Gracias incluso por las circunstancias y problemas que hoy tengo, Señor, en los que lo que ha salido es todavía cuánto orgullo y cuánta soberbia hay en mi corazón, donde puedo ver mi debilidad y mi pobreza, y donde puedo correr al trono de tu gracia para alcanzar misericordia. Gracias, Señor, tú me has dado todo y no alcanzan las palabras para decirte gracias. Aquí está mi corazón, Señor, aquí está mi vida. Dame hoy, Señor, lo que necesito para pararme por ti y responder a tu amor. Y si sientes en tu corazón levantarte y levantar tus manos al Señor, porque con nuestro cuerpo evidenciamos también nuestras respuestas al Señor. O quieres pasar al frente y decírselo de corazón, o si necesitas una palabra, levanta tu mano, porque aquí habemos reyes y sacerdotes que podemos orar por ti, porque aquí habemos profetas que podemos darte esa palabra de aliento que viene de Él. Quiero amarte con mi vida entera, con todo lo que soy, Señor, responder a tu llamado.